y es que muchos creyentes asisten a templos los domingos, pero no leen ni estudian las escrituras. ¿Cómo es esto posible, Jonathan? ¿Y cuál es el antídoto? Me cuesta leer la Biblia, me cuesta estudiar la Biblia. Yo sé que es lo mejor para mí, pero yo no sé por qué me cuesta. Cuando leo Romanos 7 entiendo por mi naturaleza pecaminosa. Entonces, miren, tú que estás escuchando esto, si no conoces de Dios, eres nuevo, estás tambaleando emocionalmente, no hay nada más saludable para un cristiano que estar expuesto a la palabra. Porque también seamos honestos, hay gente que no tiene las capacidades intelectuales, o más bien, como ciertas capacidades para interpretar a fondo la palabra. Entonces es bueno exponerse ante un buen maestro. Por eso es bueno vivir en comunidad, asistir a estudios bíblicos. O sea, yo no estoy diciendo que no todo el mundo no pueda comprender la Biblia. Creo que la Biblia es fácil de leer, pero en suma es difícil de estudiar. Hay cosas que no va a poder uno resolver por su cuenta. Por eso es bueno vivir en comunidad, congregarse, estar en una iglesia local. Después de la pandemia, las iglesias se vaciaron. La gente se convirtió en una iglesia personal. No, 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 no. La Biblia demanda sistemáticamente vivir en comunidad. Las promesas son para las comunidades. Todas las cartas del Nuevo Testamento no están escritas para una persona específica, están escritas para la iglesia. Corintios, Efesios, Filipenses, todas están en promesas para la comunidad. Es importante tener bases hermenéuticas. Es que lo que hace tu pastor dominicalmente, lo que ustedes hacen es hermenéutica. Entonces todos somos hermeneutas, nos quedan dos caminos, ser buenos hermeneutas o malos hermeneutas. Hoy estoy muy feliz en este episodio de Extravagantemente. El tema es neurálgico, fundamental para la salud mental y tiene que ver con nuestra teología y nuestra vida de fe. Hoy vamos a hablar cómo la manera en la que percibimos a Dios, nos relacionamos con Él y vivimos la vida en el Espíritu afecta nuestra salud mental, emocional, relacional. Y para tal fin, tengo un invitado que es colombiano, es un creador de contenido, pero adicionalmente está súper enfocado en el mundo de la educación, es incluso magíster en educación con énfasis en procesos cognitivos, se ha enfocado también en el mundo de la apologética, la teología, la filosofía, y nos conocimos, de hecho, a través de sus redes sociales porque su contenido es de muy buena calidad. Estoy hablando de Jonathan Murcia. Jonathan, bienvenido a Extravagantemente. Gracias, Ale, me honran mucho tus palabras, me sonrojan incluso. Y bueno, para servirles, eso lo que hago es eso, es enseñar teología, enseñar cosmovisión cristiana y creo que tengo un plus que es la experiencia educativa, entonces, Ujú. ¿cómo puedo enseñar yo teología? ¿Cómo puedo yo enseñar Biblia? Yo nací en una iglesia muy dada a las emociones, entonces habían como que ciertas cosas que no me cuadraban mucho, entonces yo siempre era inquieto. Pero después de estudiar pude hacer eso, ¿no? Las emociones, lo espiritual, lo intelectual, y es lo que trato de comunicar, que la gente tenga una fe razonable, como tú ahorita bien decías. Me parece súper interesante. Y bueno, cuando dices que estabas en una iglesia muy emocional, ¿por qué? Porque Sí. eran súper carismáticos de saltar, de gritar, de... "Oh". Yo soy orgulloso, mira, yo creo que yo tengo el pentecostalismo, carismatismo en las venas, porque yo nací en una iglesia que se llama Cristo viene pronto, que Cristo venía tan pronto que para qué estudiar, que para qué, o sea, eran muchas expresiones de fe espirituales, pentecostales. Ujú. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, lo que podían hacer los hermanitos con lo que tenían, o sea, no era gente con formación, entonces ellos leían el texto, quizás algunas imprecisiones, era gente que amaba al Señor, Ale, gente Claro. que amaba profundamente al Señor, pero que por su falta de preparación cometían algunas imprecisiones y eso causaba malas prácticas en la iglesia, en su expresión de fe, en su comportamiento, porque claro, tú vives de acuerdo a cómo entiendes el mundo, entonces eso Claro. hacía que cometieran ciertas imprecisiones. Así nací yo en ese contexto. Evidentemente después me secularicé en la universidad, me secularizaron, también mi pecado, ¿no? Y Claro. después volví a la fe. El Señor creo que me llama, trae una experiencia con el poder del Espíritu Santo y yo me rindo intelectual, emocionalmente a la fe y comienzo a caminar en la fe. Ese fue mi nacimiento prácticamente. Es muy lindo como Dios nos va encauzando, ¿no? Me Sí, encanta este versículo que está en Primera de Juan, si no estoy mal, donde dice, lo amamos a Él, porque Él amén. nos amó primero y Amén. nos ama, nos encamina con esos lazos de amor
porque Él es lo que necesita nuestro corazón. Así que Amén. bueno, creo que muchas personas se pueden también identificar contigo y me encanta tener a alguien como tú que ama la educación, apasionado por el tema, porque para mí la educación cambia el mundo, por eso Jesús fue conocido como maestro, rabí. Amén. Excelente. Y es tan lindo lo que hace la educación. De hecho, la personalidad, Enrique Rojas, un psiquiatra, dice que la educación es convertir a alguien en persona. Y ahí es donde se habla de la personalidad equilibrada. Y por eso la depresión, la ansiedad son trastornos de la personalidad. Cuando Me encontramos a un encanta. buen educador, nos convertimos en esa persona. Y cuando ese educador está con Cristo como base, nos convertimos en una persona más como Cristo. Así que en ese contexto Me vamos hoy gusta. a iniciar a hablar. Y quiero poner esto de relieve cuando las personas tienen una teología o que está muy emocional o tal vez muy racional o una teología muy humanizada, lo que ocurre es que empiezan a desarrollarse psicopatologías, trastornos de Ujú. la personalidad. Y lo veremos yo creo que en otro episodio que hagamos muy, muy preciso acerca de este tema. Pero yo quisiera entonces empezar preguntándote, querido Jonathan, ¿cómo un creyente desarrolla una teología razonable de manera que pueda tener una salud mental equilibrada? Me encanta esa pregunta porque evidentemente, bueno, quiero aclarar algo, miren, mucha gente, yo sé que tu audiencia está muy bien entrenada, pero lamentablemente en nuestras iglesias latinoamericanas, por ser con ese énfasis pentecostal y carismático más dado a las emociones, o sea, es que ponte a pensar, o sea, Mm, una persona que no haya terminado su bachillerato, ¿cómo va a conocer a Dios sino a través de que le muestren algo mm, sobrenatural? O sea, claro. yo a veces me pongo a pensar, bueno, la gente en primer siglo, siglo I, cuando se escribió la Biblia, la gente, la mayoría no sabía leer, una gente iletrada. ¿Cómo Dios se puede mostrar a esa gente? Dios mismo tuvo que venir y caminar con ellos. Mm, Y se le enseñaba, por ejemplo, en teología se entiende que una de las cosas que había en los primeros siglos eran muchos falsos maestros y muchos falsos mesías. ¿Y ujú, cómo sabías tú que era el Mesías verdadero? Por el milagro, era irrefutable un milagro. Una gente, por ejemplo, en Hechos capítulo 3 habla de que una persona que era 40 años no podía caminar, lo levantaron. A estos hombres los llevaron a juicio, a Pedro y a Juan los llevaron a juicio y no los pudieron condenar porque era el hombre que durante 40 años estuvo al lado del templo, mm, paralítico, caminaba. ¿Cómo ibas a entrar en contra de algo así? Entonces yo creo hoy en día que mucha gente tiene una fe muy experiencial y dada a las emociones porque quizás no pueden comprender muchas cosas intelectualmente hablando, mm, pero quieren algo sensorial. Entonces uno a veces, porque hace teología caída, uno quiere a veces mm, mostrarle la fe cristiana desde lo experiencial. Mira, Dios te puede dar un milagro. Ven por tu milagro, te voy a dar tu mm, milagro. Gente quiere algo claro. experiencial. Pero eso causa ciertos problemas, que no vayas acorde con lo que Dios quiso, que tú sepas de Él, que está revelado en su palabra. Entonces, lo mejor que puedes hacer es estudiar teología. Y cuando hablamos de estudiar teología, específicamente cristiana, tiene que ser una teología bíblica. Porque en la Ujú, misma escritura habla de unas revelaciones de Dios, revelación general y revelación especial de Dios. La general es esa, ¿no? Una fe preescritural desde el Espíritu Santo, desde las emociones, yo asisto, obtengo un milagro, tengo una experiencia con Cristo, una fe preescritural. Pero esa fe preescritural debe compensarse con la revelación especial, o sea, con el estudio de su palabra. Es por eso que nuestras iglesias dominicalmente mañana tiene que predicarse a Cristo y su escritura. Se abre la Biblia y se predica a Cristo ujú, para que la gente eh, tenga conciencia del evangelio, que no es solamente es como un plan de salvación, sino como dice Timothy Keller, no es un ABC, es un AZ. El evangelio permea toda mm, la vida. Entonces, eso hace que, ¿qué hace? Respondiendo precisamente tu pregunta, eso hace que tú tengas un buen comportamiento o que tú, por ejemplo, comiences a ser iluminado por el poder del Espíritu Santo de cosas de tu pasado. A mí una de las cosas que me apasiona y que me encanta de la psicología es que mucho de nuestro comportamiento es heredado. Es como, somos como, ujú, dice un pensador, como un conjunto de todo lo que observamos. Nuestra crianza, nuestro comportamiento. Yo una vez fui confrontado en una consejería, me preguntaron, Jonathan, ¿tú cuando eras niño, joven, con quién hablabas tus problemas, tus desamores, tus aciertos? ¿Con quién lo hablabas? Y yo me puse a pensar, esa pregunta me devastó, ¿vale? Porque yo dije, Dios con mío, nadie. con nadie.
yo solito. Mi Entonces me amigo dijo, imaginario. por eso, por eso es que tú no te gusta evitar los problemas y no te gusta confrontarlos. Claro, cuando ya a mí alguna persona me sienta y me dice, Jonathan, vamos a hablar, yo como que me muevo y como que huyo. Hablamos después. No me gusta hablar porque nunca abrí mi corazón, nunca. Entonces, cuando tú comparas esos estudios del comportamiento con la escritura, eso cruza. Por eso la Biblia nos manda a vivir en comunidad. Entonces, claro, nos manda a confesar nuestro pecado, nos manda a ser como expresivos, a depender del uno del otro. El Espíritu Santo nos convence de pecado y nos hace confesar nuestro pecado, nos ayuda a vivir eh, en mentoría con el otro. Entonces, ¿cómo está todo ligado? Si la psicología, el estudio del comportamiento es verdad, debe tener correspondencia con la Biblia porque la Biblia es verdad. Entonces tiene que haber una Ay, conexión balanceada. La teología, entonces, te ayuda a asimilar mejor el mundo. Como decía C.S. Lewis, o sea, yo no creo en Dios simplemente porque lo vea, es que por Dios puedo ver todo lo demás. La teología te ayuda tremendo. a ver todo lo demás, ¿verdad? Son unas gafas, entonces Exacto. como tú nos estás hablando, y ahí es cuando podemos hablar de cosmovisión cristiana, ¿no? Excelente. Así que si yo te interpreto bien, los sentidos no los vamos a extirpar de ninguna manera. Exacto. Es lo que de hecho Timothy Keller habla como un misticismo inteligente. Entonces, Ujú, nosotros sentimos, somos seres con un sistema sensoperceptivo, pero ujú. tenemos la parte racional que le da interpretación a los sentidos. Y es Maravilloso. importante no solo quedarnos con lo sensorial, que si bien es importante y el Espíritu Santo es soberano para moverse como quiere, es Sí. importante desarrollar una teología bíblica. Para tal fin hay que leer entonces las escrituras. Y aquí nos sale otra realidad, y es que muchos creyentes asisten a templos los domingos, pero no leen ni estudian las escrituras. ¿Cómo es esto posible, Jonathan? ¿Y cuál es el Mm. antídoto? La gente, ¿cuál es el problema con la gente? La gente no tiene problemas con la existencia de Dios, en Latinoamérica al menos. La gente entiende que está Dios, pero la gente tiene problemas con someterse a Dios. Entonces yo creo que a veces no nos queremos acercar a la luz, que es la palabra de Dios. La Escritura muestra que Cristo predicó a Cristo. Con este dato, Cristo mostró en Lucas 24, 44 y 45 que Él estuvo revelado en todas las Escrituras, profetas, salmos. Cristo predicó a Cristo. Entonces, cuando uno se acerca a la escritura, uno quiere exponerse a la escritura por nuestro pecado, porque sabe que cuando no conoces la ley, no conoces la escritura, tú vives como, pero cuando tú tienes conciencia de la palabra de Dios, no hay un deseo. O sea, es por eso que incluso a los mismos cristianos, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me cuesta leer la Biblia, me cuesta estudiar la Biblia. Yo sé que es lo mejor para mí, pero yo no sé por qué me cuesta. Cuando leo Romanos 7 entiendo por mi naturaleza pecaminosa. Entonces, miren, tú que estás escuchando esto, si no conoces de Dios, eres nuevo, estás tambaleando emocionalmente, no hay nada más saludable para un cristiano que estar expuesto a la palabra. Porque también seamos honestos, hay gente que no tiene las capacidades intelectuales, o más bien, como ciertas capacidades para interpretar a fondo la palabra. Entonces es bueno exponerse ante un buen maestro. Por eso es bueno vivir en comunidad, asistir a estudios bíblicos. O sea, yo no estoy diciendo que no todo el mundo no pueda comprender la Biblia. Creo que la Biblia es fácil de leer, pero en suma es difícil de estudiar. Hay cosas que no va a poder uno resolver por su cuenta, por eso es bueno vivir en comunidad, congregarse, estar en una iglesia local. Después de la pandemia, las iglesias se vaciaron, la gente se convirtió en una iglesia personal. No, no, no. La Biblia demanda sistemáticamente vivir en comunidad. Las promesas son para las comunidades. Todas las cartas del Nuevo Testamento no están escritas para una persona específica, están escritas para la iglesia. Corintios, Efesios, Filipenses, todas están en promesas para la comunidad. Un ejemplo de esto es algo que estoy apasionado, ¿vale? Y me gustaría apasionar a todo el mundo con la doctrina olvidada, le digo yo. La ¿Cuál es? tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Los pentecostales hacemos énfasis de que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo y no estudiamos bien el Espíritu Santo. Las tradiciones más clásicas, el Espíritu Santo es Dios, pero no como que no lo viven mucho. Pero una doctrina balanceada del Espíritu Santo de Dios es una herramienta poderosa porque fue una promesa que Dios dio a su pueblo. Entonces, ¿por qué lo estoy diciendo? Esto es importantísimo para la vida creyente, porque el Espíritu Santo es el maestro, es el que te enseña, es el que te consuela, es el que te lleva a la verdad, es el que te recuerda las palabras de Jesús.
es el Espíritu Santo, mismo Dios habitando en ti, el que te ayuda a entender lo difícil de la Biblia, el que te da convencimiento de que eres hijo de Dios. Yo a veces me paro en escenarios grandes, Ale, y digo a la gente, ¿y ustedes por qué son cristianos? Y tardo un minuto en silencio. La gente, porque Cristo resucitó, porque Cristo... No, no, no. Romanos 8:16, porque el Espíritu Santo da conciencia y testimonio de que somos hijos de Dios. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es decir, que viven según el Espíritu, no según la carne. Entonces, todas estas cosas, ¿cómo las conoces? Que estoy reflexionando. Es a través de la Escritura. A Dios le plació mostrarte eso. Entonces, un cristiano tiene que ser una persona bíblica, pero con ferviente experiencias saludables del Espíritu Santo. Bueno, has mencionado tres cosas. Uno, la Biblia, Ujú. es el libro que más que un libro nos revela la persona de Jesús, el Padre, el Espíritu Santo es el que obra, pero también el poder de la comunidad, Amén. porque ahí, bueno, somos miembros los unos de los otros y nos ministramos los dones también Así los es. unos a los otros. Qué Amén. importante esto. Y creo que esto nos conduce a dos conceptos que son fundamentales, o por lo menos todos los creyentes deberíamos tener un conocimiento acerca de cómo leo la Biblia. Y ahí es donde entra Sí. la hermenéutica. Hermenéutica es un concepto literario, pero lo aplicamos Ujú. también a las escrituras y es cómo interpreto los textos, cómo interpreto los pasajes, porque es muy fácil coger un pasaje que no es para mi momento histórico y decir, bueno, esto dice la Biblia, punto, te apedreo. Y ahí, o sea, yo de hecho he Ujú. visto TED Talks en donde gente se burla de la Biblia porque dice, ay, ¿cómo van a apedrear a alguien que se encontró en adulterio? Eso es retrógrado. Entonces hace Claro. falta hermenéutica. Pero está el otro concepto que es exégesis. Suenan raros y todavía no están familiarizados, pero se los aseguro, no son antiescriturales. No, de hecho nos ayudan a comprender esa escritura que es útil para enseñar, para redarguir, instruir en justicia, corregir. Amén. Y quisiera que nos contaras, pues, a manera pedagógica acerca de estos dos conceptos. Yo creo que son los conceptos que más les hacen falta a las iglesias en Latinoamérica, curiosamente, porque hacemos mucho énfasis en que somos cristianos, pero la fe cristiana es revelada en la Sagrada Escritura. Entonces, como vemos haciendo énfasis aquí, en que hace mucho énfasis las tradiciones clásicas de la cristianidad, amigos, es importante tener bases hermenéuticas. Es que lo que hace tu pastor dominicalmente, lo que ustedes hacen es hermenéutica. Entonces, todos somos hermeneutas, nos quedan dos caminos, ser buenos hermeneutas o malos hermeneutas. ¿Por qué? Ujú, Porque la hermenéutica es el arte, ciencia de la interpretación textual. Entonces, hay varias ramas, hermenéutica discursiva, pero hay hermenéutica bíblica. O sea, de hecho, la hermenéutica, mucha gente la entiende como algo secular, ¿no? La hermenéutica se desarrolla en el siglo XVII como método. ¿Cómo ujú, así? La diferencia entre protestantes y católicos, ellos tenían discusiones sobre lo que decía el texto, entonces se hizo que se reforzara el estudio del método histórico. Incluso la historiografía depende de la hermenéutica del siglo XVII. Entonces, es el estudio de la Sagrada Escritura como un arte. Me gusta la palabra arte porque ujú, como que deriva la palabra artesano. O sea, te vuelves, lo haces, lo practicas tanto que te conviertes en un artista, un artesano. ujú, Y es una ciencia porque tiene método, tiene categorías, tiene conceptos. Entonces, la hermenéutica es el arte de interpretar la ciencia, interpretar la Sagrada Escritura. ujú, Y la exégesis es como un bracito de la hermenéutica, un brazo principal de la hermenéutica, porque la exégesis es tratar de identificar la intención original del autor. Entonces, la diferencia, mira, por ejemplo, Pablo, ujú, hay un pasaje en Pablo en Romanos 8 que dice, aguardamos con paciencia la esperanza que tenemos, tengan paciencia, dice así, entonces, qué principio maravilloso que tengamos paciencia, sí, es una virtud tener paciencia. Pero si tú lo lees así, te queda como una virtud, pero ese pasaje es rico. Cuando tú ujú, entiendes bien qué quiere decir Pablo ahí en ese contexto, con lo que viene diciendo arriba, abajo, la carta, todos esos métodos, tú quieres decir que es más profundo porque dice paciencia, pero para esperar a Cristo. ujú, O sea, no es paciencia como una virtud simple, es una paciencia trascendental confiando en la persona de Cristo que va a volver. Y mientras Él vuelve, el contexto dice además que nosotros sufrimos dolores de parto, que la creación gime de dolor, que el mundo está caído y el mundo aguarda la esperanza de Cristo. Es más profundo, no es una virtud, se puede aplicar. Entonces, cuando yo entiendo la intención original, estoy haciendo exégesis.
Y ahí voy a la aplicación y a la interpretación textual. La hermenéutica hace eso. Bueno, ya entendí lo que quiso decir Pablo. Ahora yo puedo decir que es una virtud, que es una doctrina, que estoy esperando a Cristo, que es la segunda, la primera, la segunda y tercera persona de la Trinidad. Entonces hago la interpretación contextual, porque las cartas son escritas a una audiencia específica en ese momento, pero son principios aplicativos para nosotros, hermenéutica. Exégesis, ¿a quién iba? Hermenéutica, las aplicaciones y las reflexiones, incluso hasta filosóficas. O sea, amigos, para lo que nos encanta, esto es un deleite. Total. No, y creo que esto es una invitación a todos a amar las escrituras, a estudiarlas, a sacarles ese sumo. La misma palabra nos dice, la suma de tus palabras es la verdad, no es las Ujú. verdades, sino la suma. Cada vez le vamos añadiendo más a esa aritmética, pero es una sola verdad y no Amén. nos podemos quedar con la pequeña gota que recibimos los domingos porque estamos en un mundo convulso, que de hecho en Uf, Romanos 8 dice, anhela la manifestación de los hijos, pero un hijo no puede ser un bebé porque no se va a manifestar, tiene que ser maduro en su fe. Y esta es una manera de hacerlo. Mira, yo quiero compartir algo y creo que tal vez para muchos va a ser revelador. Si bien yo tuve experiencias con Dios y supe que me amaba, o sea, sensorialmente, mi amor ujú. por Dios se puso a flor de piel cuando yo me puse a estudiar las escrituras en un seminario Amén. bíblico. O sea, desde Primera de Reyes, Segunda de Reyes, lo conectaba con Apocalipsis, con lo que dijo Juan, o sea, como que todo se Uf, me empezó a como a desencriptar iluminar. y yo era como, wow, o sea, un Dios tan grande. O sea, me acuerdo que cuando leí este pasaje de Salomón, que decía, ni los cielos de los cielos le pueden contener, ¿quién soy yo para hacerle un templo donde la habite? Y yo dije, los Tremendo. cielos de los cielos. Yo me puse a estudiar cosmos, o sea, ¿cuántos Ujú. cielos? ¿Qué tan grande? Las estrellas, los sistemas solares. Y yo llegué a la conclusión de existencial de, no soy nadie, no soy nada. O sea, ¿qué valgo yo? Y luego, ¿quién es el hombre para que te fijes en él? Y las Tremendo. escrituras empezaron a cobrar valor, o sea, me empecé a apasionar. Mira, yo digo esto, alguien que lea las escrituras y recibe la revelación intelectual y en el espíritu como esa conjunción, segrega oxitocina. Lo tienen que hacer. Ujú. Y la oxitocina es la hormona del amor que hace que decrezca el Amén. cortisol. Si tú quieres que suba tu oxitocina y sentirte amado, aceptado, valorado, lee y estudia las escrituras, Excelente. porque eso va a permanecer en tu sistema nervioso, en tu memoria, en tu cerebro. Así que bueno, solo por ahí Amén. acotar un poquito Y lo que tú estás exponerte, ¿sabes, mencionando. Ale? Porque, Ujú, por ejemplo, yo me encanta examinar, ¿no? Yo trato de explicar porque el Señor me ha ujú, dado ese don de enseñar. Pero, por ejemplo, mi mamá es una muchacha, una señora que nunca terminó su bachillerato. Mi mamá, yo le he regalado Biblias de letra grande, letra pequeña, versiones. Mi mamá no da para sacarle el jugo al texto. Entonces, por eso es importante ujú, estar expuesto ante alguien que sí lo haga, un buen ujú, maestro. Y una iglesia que me imagino que es una pregunta que vamos a hablar más adelante, pero es bueno exponerse al texto. Así sea que mi mamá incluso en su limitancia, ella coge y ujú, escuche su Biblia y ahí va. La palabra no entra vacía, ahí va. Entonces, si tú estás ujú, escuchando esto y como que el diálogo te supera, que no te supere, porque Cristo ujú. vino a nosotros en forma humana es para mostrar. Entonces, si tú quieres ver a Dios, mira a Cristo. Vas a ver a Dios en su plenitud. Vamos a poder reflexionar más adelante qué significa eso. Bueno, esto es maravilloso y ahí volvemos al tema de la comunidad. Un Ujú, cristiano que esté ermitaño allá en el Himalaya no nos funciona. Un ujú. cristiano que consuma solo prédicas en YouTube a la carta no funciona. Total. Necesitamos estar vinculados a una iglesia local. Y en ese contexto de lo que acabas de decir, bueno, dos cosas, hablemos tanto de la iglesia como de la Biblia y la traducción Ujú. al castellano. Ok. La Biblia no fue escrita en castellano, pero tenemos traducciones que hoy nos permiten tener acceso a ella. ¿Cuál sería como una manera adecuada de interpretar las escrituras si el idioma original no fue en castellano y eso tiene unos saltos de Ay, Dios mío. interpretación fuertes? Uf, Dios mío. Por eso cuando miren, yo a veces veo en redes sociales la gente peleando. Es que la Biblia dice. Y la Biblia dice por aquí, dice, si supieran. O sea, el mundo, las traducciones son un mundo. Eso es para gente especializada. ¿Por qué?
por eso uno tiene que tener la suficiente humildad. Oye, yo creo que la Biblia dice, la mejor expresión, yo creo que la Biblia dice hablar con cautela, no Ujú, aislar los pasajes. Por eso la hermenéutica es importante. Miren, amigos, sobre las traducciones. Son tres idiomas generalmente. Es el hebreo, el arameo y el griego. Entonces nosotros tenemos un pequeño problema, que tenemos lenguas que ya no son, ya no existen como existieron en ese momento. Entonces nosotros lo que estamos leyendo ahora es una interpretación. Todas las Biblias, por mejor traducción que tú compres y tengas la mejor Biblia, la más costosa, es una aproximación. ujú, Es por eso que cuando tú lees la Biblia, recuerda que estás leyendo una interpretación de lo que pudo haber dicho. Fiel, excelente, grandes pensadores, pero son interpretaciones. Eso no tiene que abrumarte, al contrario, tiene que estimularte a decir, necesito confiar en grandes hombres de Dios. Mira, por ejemplo, yo estudio una maestría en teología. Mi pastor es magíster en teología y nosotros decidimos algo. Vamos a depender de los biblistas, confiables y ortodoxos, porque para exponerse al texto uno tiene que estudiar demasiado, toda una vida para poder hacer una interpretación literal de lo que quiere decir. Entonces, uno confía en las traducciones. Sobre las traducciones hay tres tipos de traducciones. Unas traducciones culturales, que son las muy famosas TLA, Dios habla hoy, de HH. Son traducciones culturales que te tratan de interpretar lo que quiso decir el autor, ponértelo muy claro. A la gente le gusta mucho. Incluso la rebusco cuando no entiendo un pasaje. ujú, Están las de equivalencia dinámica, que son las NBI, NTV, muy famosas, que tratan como de hacer también una interpretación más específica de lenguajes de la época contemporánea. Y están las Biblias literales, que son las conocidas Reina Verdadera, dice un amigo mío, la Reina Valera. Las Biblias NBLA, LBLA son Biblias literales que tratan de coger palabra y buscarla más cercana. Entonces, lo que hace la ujú, NBE, NBI y NTB es buscar la palabra, pero traerla a un contexto más entendido. Entonces, por eso tú a veces ves como que estas Biblias dicen dos cosas diferentes. No, sí. en principio dicen lo mismo. Entonces, mi recomendación para ti sobre este tipo de asuntos cuando se estudia la Biblia, porque hay que distinguir, mira, estudio y vida devocional. Yo cuando cojo mi Biblia sencillita, que casualmente la tengo aquí, yo tengo mi biblita sencillita, una Biblia, esta la cojo yo y yo oro y busco, Señor, que me hable. Pero Ujú, cuando yo voy a estudiar la Biblia, cojo mi Biblia de estudio y mis recursos, mis comentarios bíblicos. Por ejemplo, aquí estoy estudiando un comentario bíblico exegético de un biblista, ujú. Gordon Fee, es Hola. pentecostal, erudito, le dicen el pentecostal en llamas. Es un tipo interesantísimo. Él hace un comentario, palabra por palabra, de toda la primera y segunda. O sea, esto es un comentario tremendo, Ujú, académico, alto perfil. Entonces yo cuando estudio con recursos. Cuando voy a mi vida devocional, yo, Señor, háblame a través de tu palabra, dame principios. Y el Señor me ujú. habla y me Claro. guía y me lleva a verdades. Pero una cosa es el estudio bíblico, una cosa es, para eso uno necesita muchos recursos. Pero insisto, más que abrumarte simplemente es estimularte. Entonces, a la pregunta que, ¿cuál es la mejor traducción? Hay que tenerlas todas. Mientras más Biblias tengas, mejor. Bueno, y también depende del propósito, tal y como lo mencionas. Ahora El bien, pro- sé que esto, como lo has repetido, se hace en comunidad sobre todo, se estimula mucho Mm, más en la comunidad y hay una motivación correcta, porque yo también he tenido como esos polos en donde yo digo, ay, me encanta Romanos, yo tengo como una relación con Romanos, el libro de Romanos muy fuerte, porque cuando estaba en todo mi proceso mm, de sanidad, Romanos 8:1 estaba ahí, como uf. Romanos 7, Romanos 8, en todo mi proceso de ser Tal sana de la cual. depresión y de la esquizofrenia. O sea, Romanos 7 y 8 estaban ahí. Y Ujú. Romanos 8 habla de que somos lo que tú citaste, adoptados por el poder del Espíritu Santo y ya no estamos bajo la esclavitud del temor, etcétera. Amén. Y empecé a leer comentarios y me empecé a abrumar. O sea que yo decía, porque lo hice en soledad, ¿no? Y entonces yo Claro. decía, no, pero ¿cómo así? Pero como que lo experiencial era más chévere que esto. O sea, me empecé a abrumar con Sí. preguntas. Pero cuando fui a la comunidad, al seminario bíblico y ya el maestro empezó a explicar, tuve paz. Entonces, en ese Ujú. contexto, pues es muy importante uno estar en una iglesia en donde podamos ser estimulados, en donde podamos también tener esa guía de acuerdo a nuestro nivel de madurez espiritual. Mi Así pregunta es. sería, ¿cuál es como esos requerimientos que debería uno tener en cuenta a la hora de buscar una iglesia local en donde pueda estudiar la palabra de Dios? Maravilloso. Qué buena pregunta. Me encanta.
quiero hacer énfasis en esto, mira amigos, la Biblia nunca muestra lobos solitarios, nunca, ni Cristo que siendo Dios anduvo solo. Entonces esto hago mucho énfasis. Luego de esto, creo que lo mejor es que hay un pasajito que dice, Pablo dice, examinen todo, retengan lo bueno, desechen lo malo. Yo decía, es un principio paulino, desecha, pero el problema es que previamente dice algo, dice, no rechacen al Espíritu, no retengan al Espíritu, como que no amarren al Espíritu Santo. Entonces esto es importante. Uno, guiado por el Espíritu Santo en oración, o sea, Ujú, conciencia de la persona del Espíritu Santo. Es que estoy haciendo bastante énfasis hoy. ujú, Conciencia de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en oración te va a ayudar a entender que vives en comunidad. O sea, pertenecer a una comunidad. Y en comunidad también es donde uno discierne, ¿ok? Entonces es importante apoyarse. Pues, repito, esa carta estaba escrita a los Corintios y a los Corintios es una comunidad bien blasfema, de hecho, bien regañados ujú, que los exhortaron. Entonces, una comunidad imperfecta. No vas a encontrar iglesia perfecta. O sea, todas las iglesias, tú dices que son iglesias, si tú ves todas las cartas del Nuevo Testamento, todas las iglesias tienen un problema. Todas. Entonces no hay iglesia perfecta, eso es primero. ¿Por qué no hay iglesia perfecta? Porque hacemos teología desde la caída, o sea, hacemos teología caídos. Entonces, por eso tú vas a encontrar iglesias buenas, regulares, malas. Hay iglesias en donde la persona es madura, el pastor principal es maduro en la fe, pero inmaduro intelectualmente en su fe, por el ujú, mismo pecado, porque uno es flojo para estudiar. Entonces, mi recomendación para ti es, mira, ora mucho. Métele un ayuno. El ayuno, yo digo ayuno y la gente dice ayuno, ni que estuviéramos en el siglo tercero, no sé. El ayuno, ¿por qué puedes ayunar por la iglesia? La muestra que el ayuno es una herramienta cuando las cosas se ponen en serio, cuando hay que salvar a la nación, cuando hay que salvar a los judíos allá en el libro de Esther, Nehemías, cuando hay que ujú, reconstruir el templo. O sea, es la bazooka del cristiano. Depender del Espíritu, el Espíritu te va a ayudar a discernir. Entonces, eso, entender. Si tú eres una persona preparada académicamente, no vayas a una iglesia pentecostal como donde yo nací porque es pastores experienciales para unas comunidades específicas. Tienen unas tradiciones teológicas. Entonces búscate una iglesia donde estén más dados al estudio. Por ejemplo, en mi ciudad todos saben que la iglesia en mi ciudad es como el bastión de donde la gente le gusta estudiar. Mi iglesia es excepcional, pero a la gente no le gusta, hay gente que no le gusta mi iglesia. Van donde la iglesia tal, porque esas iglesias hacen muchos cultos de oración por sanidad, son énfasis por la oración. La gente va allá. Entonces también ujú, depende tu personalidad, incluso tu énfasis. Pero lo que sí, amigos, es que siempre el principio rector de esa iglesia sea apegada a las escrituras. Que no sean ritualistas, que apegados a las escrituras y que tu conciencia esté aferrada con la palabra de Dios. Eso es la mejor recomendación. Y que el Señor te ayude, ujú. el Señor te Claro, guíe. es súper, súper importante. Y también yo agregaría que no basta con que sea una congregación dominical, porque la vida de la fe se vive todos los días. Y por Amén. eso es importante que hayan estudios bíblicos en donde, como tú dices, Sí. esté el Espíritu Santo, pero se hable del Padre, se hable del Hijo, porque Amén. hay polos, ¿no? Entonces los jesuitas, los de oración puerta al Espíritu Santo, o sea, no, o sea, antes de que fuéramos creados están ellos tres. O sea, es algo muy Amén. relacional y nosotros tenemos obviamente ese ADN. Y yo terminaría diciendo esto que me parece que es fundamental, la verdad en amor, Amén. la verdad en amor. Porque hay mucha gente que sabe mucha Biblia, Jonathan. O sea, yo he visto gente que es súper apologeta. Ujú. Obviamente hay excepciones como en todo, pero que aniquilan a la gente con su conocimiento. Y yo Sí. digo, entre más uno sabe, más la verdad en amor. Amén. Entonces, bueno, es Total. lo único que añadiría. Ahora Total. bien, yo quiero que hablemos acerca de temas que son fundamentales en una sana y en una fe razonable, que esto atañe mucho la salud mental y creo que es el tema del dolor y el sufrimiento. Muchas personas llegan a una iglesia no porque dicen, ay, la hermenéutica, cuánto quiero la exégesis de la Biblia. No, es porque ay, mi matrimonio se está desmoronando, estoy en depresión, ansiedad, pensamientos, conducta suicida, etcétera, etcétera. Y llegan porque hay dolores en su vida, están sufriendo, hay un corazón quebrantado. Y muchos se preguntan,
Dios, ¿dónde está cuando yo estoy sufriendo? ¿Por qué Dios me permite sufrir? Y creo que es una pregunta fundamental que traspasa la fe. ¿Tú qué nos podrías decir acerca del dolor, el sufrimiento y la fe cristiana? Y creo que este es el argumento más usado favorito de los ateos para atacar la fe cristiana específicamente. Evidentemente también muchos llegamos, hablo por mí, llegamos buscando ayuda. Bueno, no, un último recurso, Dios. Y yo creo que Dios, y veo mi escritura, yo creo que Dios puede usar ciertos problemas como un megáfono, dice Lewis, un megáfono para gritar, aquí estoy. Mm, Entonces no te sientas como culpable o pienses que esto es... Yo sé que tu público es muy crítico y yo sé que tu público como que a veces siente mal, como que yo busqué a Dios como como algo para que me ayude, como para que me compense moralmente, pero no, yo creo que Dios usa esas dificultades para decir, aquí estoy yo. Ahora, planteémonos esto, amigos. ¿Es compatible el dolor, el mal en el mundo y la existencia de Dios? Esa es la pregunta intelectualmente hablando, ujú, porque está la pregunta emocional e intelectual. La emocional es Dios no existe porque me causa mal, pero eso no es lógico. La pregunta es, intelectualmente hablando, es, ¿existe el dolor y el sufrimiento y la compatibilidad con la existencia de Dios? Y yo creo que ujú, sí. Yo creo que sí. San Agustín, creo que el que mejor hizo las primeras reflexiones sobre esta paradoja. ujú, Es que miren, él hablaba mucho y muchos apologistas hablan de que el dolor y el sufrimiento es una realidad que todo el mundo primeramente vive. Eso no se puede negar, nadie lo puede negar. Ahora, hay que afrontarlo, puede afrontar de dos maneras, con Dios y sin Dios. ¿Qué te ofrece el secularismo ante la maldad del sufrimiento? Nada. No hay absolutamente ninguna esperanza. El dolor es y ya. Pero ¿qué te ofrece el cristianismo? Una respuesta razonable y también esperanza. Vamos por la respuesta razonable primero. Claro, existió Dios, la creación. ¿Por qué existió el mal? ¿Por qué se permitió el mal? Bueno, tiene que haber libertad. O sea, Agustín decía que la resolución, y Tertuliano, la resolución al problema del mal es la libertad del hombre. Que si yo, por ejemplo, tengo mi celular aquí, si yo hundo este celular y le hundo este botoncito, ¿mi celular me ama? No me ama, está respondiendo a algo, es automatizado. Entonces el ser humano tuvo que ser libre para poder amar con libertad. Y en ujú, esa libertad el ser humano decidió comunitariamente desobedecer a Dios, creerse como Dios. O sea, el problema del ser humano no es como que la manzanita y la serpiente, no, la gente se queda ahí. El problema del ser humano es que quiere ser como Dios. ujú, O sea, quiere superar a Dios. Y eso inevitablemente hace que tú le erres. El ser humano constantemente le erra. Y eso es lo que causa el mal. Por ujú, ejemplo, mucha gente dice, pero si yo me era buena persona, bueno, ¿cuál es el estándar de bondad? Yo no me porté mal, ¿por qué mi matrimonio se vino mal? ¿Qué hice mal? Pero si tú revisas bien y eres honesto intelectualmente, te vas a dar cuenta que hay un cúmulo de decisiones que te llevaron a eso por tu propia cuenta. El problema es dónde estaba Dios. El problema fue dónde lo pusiste tú. ajá, Ese es el gran problema. Entonces, si tú te puedes dar cuenta, claro, claro, tiene mucho sentido de que realmente me pasó esto por esta situación y este cúmulo de decisiones y este sistema de... Amigos, la única respuesta a mi criterio objetivamente lógica y plausible es el pecado original, la antropología bíblica del pecado. Los terremotos, la maldad, el trabajo, el sufrimiento, el desamor, la mala teología, porque no prospero, todas estas cosas es porque estamos caídos, como dice Romanos 8. El mundo gime de dolor inmensamente. Entonces, esta es la respuesta más plausible y la esperanza más plausible, abro el otro argumento, es que, ujú, amigos, si el cristianismo es verdad, hay esperanza. Si el cristianismo no es verdad, no hay otra forma de enfrentar el sufrimiento, la maldad, el dolor ni la muerte. Pero si Cristo resucitó de los muertos y eso demuestra que Él es verdad, hay esperanza. Entonces, ujú. intelectualmente, por fe, por emoción, todo, la respuesta está en Cristo. Esa es mi invitación. Tengo que Tendría que dar una charla de, no sé, 16 horas para poder explicar todo este problema, pero creo que la respuesta es Cristo. Siempre va a ser Cristo. Camina por ahí, comienza a hilar desde ahí. Y es maravilloso también ver lo que tú estás diciendo, que el hecho de que haya sufrimiento no implica que no esté Dios. O sea, Ujú. estos dos conceptos pueden cohabitar. Ahora la pregunta es, ¿con qué sentido vivo el sufrimiento? ¿Desde qué orilla vivo el Mm, sufrimiento? excelente. ¿Solo o con quién vivo el sufrimiento? Y ahí es donde está todo el tema de la esperanza que estás hablando.
Y mira, pensaba en una frase de C.S. Lewis que me encanta, me encanta. Él dice, un corazón, dice, no me acuerdo bien ahorita la frase, pero dice, Ujú. las cosas terrenales no llenan un corazón que fue hecho para el cielo. Amén. Y creo que ahí, por ahí va esa respuesta, o sea, tu corazón con Dios en Cristo le puede dar un sentido diferente al sufrimiento a que si estás lejos de Él. Ahora Amén. bien, creo que hay personas que siguen con esta pregunta del sufrimiento y dicen, ok, Cristo es la solución al sufrimiento, porque todavía están en una visión utópica de que Cristo o Dios y el sufrimiento son irreconciliables y que no pueden existir o coexistir en esta dispensación. Entonces, se predica mucho como ven a la vida cristiana y tu sufrimiento cesará. Ya no Mm, habrán dolores porque estás en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y se amén. citan versículos como ahora vives de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, amén, gloria a Dios quien vive y todas las retahílas religiosas. Y obviamente esto es antibíblico, porque ni siquiera Cristo Total. dijo que íbamos a tener cese de hostilidad o de aflicción. ¿Cuál es Amén. la teología correcta frente a un cristiano actualmente ya en estos términos del día a día? Tú lo acabas de decir, una teología bíblica. Porque nosotros podemos, miren, nosotros podemos hacernos muchas ideas de Dios. Todo el mundo hace teología. Sproul Ujú, decía, todos somos teólogos. Todos somos teólogos. Nos quedan otra vez dos caminos, el buen teólogo o el mal teólogo. Entonces, ujú, imagínate que tú no leas la Biblia, te estás creando un Dios de tu imaginación y que quizás escuchaste un reggaetón, una película, viste puede ser un Dios de tu imaginación y no incluso ir en contra del que está en la Escritura. Entonces, el Dios de la Escritura, la teología bíblica revelada, insisto, en la Escritura está revelada es Cristo. Cristo nos muestra a Pedro, a Pablo, a Juan. O sea, si el cristianismo solamente se trata de estar bien, entonces Dios odiaba a Jesús, odiaba a Pedro, odiaba a Pablo, porque estos tipos la pasaron mal. Los tipos la pasaron. O sea, hay una parte donde yo veo en Hechos, que días pasaba por ahí, y a Pablo le metieron una palera que la gente pensó, no, lo matamos. y ya lo Y el echaron de tipo se afuera. levantó y, güey, siguió evangelio. Yo decía, o sea, si el evangelio es solamente prosperidad y una vida chévere con todos los Ujú. juguetes, entonces Dios odiaba a Pablo. Y a Pero Jesús. si uno ve, y a Jesús lo odiaba, o sea, Dios mío. Entonces, como que ahí tiene que generarte cierta sospecha que el cristianismo no es solamente para ser feliz, el cristianismo es algo más trascendental. Mm, Y cuando uno ve la Biblia, Jesucristo tampoco te promete aflicción, de hecho te promete persecución. Si tú lees bien los evangelios, dices, van a ser perseguidos, amigos, pero yo voy a estar con ustedes. Esa es mm, la gran promesa. Esa es la gran comisión. Cuando él dijo, miren, relájense que ya yo vencí el mundo. O sea, mm, hagan discípulos y maestros, yo voy a estar con ustedes. Y esa promesa se cumple con la persona del Espíritu Santo, nuevamente repito, Espíritu mm, Santo en nosotros, con nosotros como el verdadero consolador. mm. Hay un librito de Schaeffer, Francis Schaeffer, ese es el mentor de Nancy Pierce, y creo que esa sí la conoces. Sí. El tipo tiene un librito que se llama Un vacío en la ciudad, algo así. Y él escribió este libro en 1968 aproximadamente. Muerte en la ciudad se llama. Y él dice que la cultura muere, la cultura está vacía porque la cultura ha abandonado a Dios. El mundo está abandonando la idea y la cosmovisión de Dios. Mm, Entonces, es lo que pasa, que la gente vive de manera sensorial con un Dios de su imaginación y no pone su énfasis en una teología cristiana bíblica, una cosmovisión bíblica, guiada, insisto, por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ilumina a Cristo. Te voy a hacer una referencia porque es importante esto. Mira, aquí estoy yo, tú me puedes ver iluminado, pero mira, si yo, aquí tú tienes una idea de Dios. Ajá. Claro, como que ahí se escucha a Jonathan. Ahí se ve como la silueta de Jonathan. Pero Mm, cuando yo prendo la luz, yo puedo ver a Cristo. mm, Y aprender la luz es abrir las escrituras y ser guiado por el Espíritu Santo, porque el rol del Espíritu Santo es mostrarte a Cristo. Y el rol de Cristo es llevarte al Padre. Maravilloso, maravilloso. Creo que a esto hemos sido llamados Amén. y la luz, mira, la luz es maravillosa, Jonathan.
O sea, mira, por eso el eslogan de Extravagantemente es Vive la vida full color. Y siempre digo, es que sin Ok. luz no hay color. Así es. Y eso lo dijo Isaac Newton. Entonces, la luz, necesitamos luz cada día más. Y obviamente esto puede generar conflicto. ¿Por Ujú. qué? Porque, de hecho, Timothy Keller en el libro de la oración dice, a mayor exposición de la luz, mayor conocimiento de mi oscuridad y de la oscuridad que hay en el mundo. Entonces, claro, la luz, qué lindo, la fotosíntesis, ¿no? Y la vida, pero, pero veo mi oscuridad. Sin embargo, esto, lo que tú dices, no se desalienten, no se desanimen, porque ahí es donde estamos construyendo ese carácter, cuando Ujú. vemos esa oscuridad y no nos quedamos impávidos. Vamos con un concepto que a mí me gusta mucho. En teología se llama como el triage Ujú. teológico, pero yo lo, Ok. lo, lo, lo sumo a un concepto de inteligencia de Enrique Rojas, un psiquiatra español que me parece fabuloso. Él Ok. dice, inteligencia es diseccionar lo fundamental de lo accesorio. Y es un concepto de Ujú. inteligencia que me parece fenomenal. El triage teológico tiene que ver con ser inteligentes y es que es fundamental, que es accesorio en la teología de un creyente. Mm, Así excelente. que de manera, bueno, breve, sustanciosa, háblenos un poco acerca del triage teológico y bueno, motivar a las personas para que lo estudien y no caigamos en peleas que no vale la pena pelear, sino que nos enfoquemos en lo fundamental. Mi pastor dice que este es mi llamado en redes sociales. Él dice, mi llamado es enseñar y traer unidad a la iglesia. Esa es una Ujú, promesa que me regaló el Señor también. Y a mí me encanta el triaje teológico porque es como que el triaje es un término militar. Lo desarrolló un pensador llamado Albert Moller. Como que lo sistematizó, pero es algo que se venía reflexionando ya con muchos antecedentes. Y el triaje es como que en una guerra, tú sabes que hay unos heridos. Entonces, a mayor gravedad los heridos se llevan a unos puntos de inflexión. ujú, O sea, lo más urgente, lo más o menos, el que se le perdió una pierna, el que le pegaron un tiro por aquí, va gradual. El que se raspó, el que tiene un... ujú, Tranquilo. El triaje entonces es como que divide lo urgente, lo secundario, lo terciario y ya lo que es de perspectiva personal y cosas así. Entonces el triaje a mí me fascina porque incluso Keller no lo reflexiona de la misma manera, pero hace casi las mismas aristas. Él ujú. decía que su iglesia americana, de Redeemer o algo así, Redentor. Ujú, Redentor, ujú, él decía, yo basé mi iglesia, una iglesia multicultural, en tres principios fundamentales. La Biblia es palabra de Dios. Eso es muy ujú, ortodoxo. Nada más con eso ya tú tienes mucho. Cristo es la única vía de salvación, ujú, ¿cierto? Cristo es trinitario, ¿verdad? Porque la Trinidad juega un rol importante en la salvación y Cristo regresará. Entonces el triaje teológico es, la Biblia es palabra de Dios, Cristo regresará, la única forma de salvación es la persona de Cristo y Dios es trino. Cuando tú tienes estas doctrinas, tú puedes ver, uff, el mundo evangélico es enorme, o sea, ahí cabemos un montón. Obviamente hay gente excluida. Bueno, hay gente que incluso puede creer en esto sin saberlo, porque uno no tiene que estar completamente desarrollado teológicamente para comprender estos principios y verdades, pero creo que es un punto de negociación importante. Eso hace que carismáticos, pentecostales, luteranos, bautistas, neopentecostales, presbiterianos. todos Ujú. esos presbiterianos, e incluso católicos, algunos me van a condenar, pero católicos entran dentro de todo el espectro. Tú Total. le preguntas a una persona, ¿tú en Ujú. qué crees? En Cristo, en la palabra bíblica. Tú, no, por ejemplo, la gente dice que los pentecostales que somos herejes. No, que los pentecostales son unos herejes. Bueno, pregúntale a un pentecostal si la Biblia es palabra de Dios. La Biblia. Yo jamás he escuchado a un pentecostal diciendo que la Biblia no es palabra de Dios. Pregúntale a un pentecostal si cómo se salva uno por Cristo. Pregúntale a un pentecostal sobre la Trinidad. Bueno, hay pentecostales unitarios, que eso sí ya sí hay una herejía sabeliana, es otro tema. Pero la mayoría de pentecostales carismáticos Sí. son, sí. Entonces, si tú puedes ese Ujú. espectro, es un punto de negociación. ¿Verdad? Donde tú puedes sentarte. Por ejemplo, hay gente que no colabora con otro que porque las mujeres son pastoras. Ay, Dios mío, Señor, yo digo, pero hay cosas tan urgentes. Un tema Cierto. eclesiológico de forma, o sea, relájate. No, Ujú. que hay que cantar salmos exclusivamente en el púlpito, porque si no se salman los cantos del púlpito es pecado. Yo, Dios mío, pero ¿cómo pueden? No, que la forma en cómo Jesucristo viene, que si hay un rapto secreto, que si no hay un rapto. Entonces, ¿cómo vas a segregar a un hermano siendo el lenguaje escatológico, el fin de los tiempos tan simbólico? ¿Cómo vas a decir a una persona que no es cristiana?
porque no tiene el mismo sistema escatológico que tú. Espérate. Entonces, el triaje teológico es lo urgente. El que crea estas cuatro doctrinas es mi hermano, es mi Ujú. sangre, es mi llave, es mi familia espiritual. Entonces, eso me encanta el traje teológico, que es un punto de unidad y académico, porque te lo estoy tirando aquí desglosado. Sí. Pero mira, hay Pero pensadores hay como, un libro que el, igual creo que lo tengo por acá también. se llama Escoge Mm, tus batallas, uno medio blanquito. sí, es Es- este. Eso es Este. un ensayo, mira, Ujú. del doctor Y Gavin es Ordway. súper, súper delgadito. Es fácil de Ujú. leer, es académico, está bien citado, cita autores como Turretin, como Spurgeon, o sea, es un ensayo académico que lo convirtieron en libro. Es excepcional. Y de un reformado de estos, bautista reformado, Súper. recalcitrante, y Albert Moller también es conservador de esos así, y a pesar de eso, mira la flexibilidad, me encantó. Me encanta. Yo creo que es, mira, otro sinónimo de inteligencia que tiene Enrique Rojas, el psiquiatra, es capacidad de síntesis. Yo digo algo tan complejo que queda en un libro tan menudo, es Total, wow, capacidad total. de síntesis. Me encanta. Ahora, vamos con las dos últimas preguntas acerca de una vida pragmática como creyentes. Hay muchos que la reducen a los valores. Ser cristiano es vivir Mm, con valores, ¿no? Lo que tú, con virtudes, la paciencia. Entonces, el fruto del espíritu en singular lo transforman en una vida de virtuosa, ¿no? Y ujú. ahí es donde yo escuchaba a muchas personas que, si bien estudian la palabra, abogan mucho por el estoicismo, ¿no? Y tú tienes un video en redes sociales que me gusta mucho y respondes a esta pregunta que quiero replicar acá y es, ¿puede un cristiano entonces ser estoico y decir, bueno, mi fe la vivo siendo paciente, mi fe la vivo siendo amoroso, no haciéndole daño al prójimo? ¿Ese es el fin de un cristiano, ser estoico? Maravillosa pregunta. Me gusta porque es que yo hice ese video porque es que el estoicismo está de moda. Entonces la gente me mandaba videos de estoicismo y yo decía, pero como no tienen discernimiento, si el estoicismo es un neohumanismo, o sea, es humanismo. Entonces yo me puse serio a leer a los estoicos un ratico, a ver qué tal. Ujú. Y me encontré con los estoicos, si uno habla de estoicismo, tiene que hablar de pensadores clásicos, Epicuro, o sea, tiene que leer a Sí. los Ujú. clásicos, una escuela precristiana, donde se desarrollan todos estos pensamientos humanistas, unas buenas reflexiones, gente muy sabia como Cicerón, excelentes Sí. reflexiones, Ujú. pero no pasan el filtro bíblico. ¿Por qué? Porque es como centrarte de hecho, mira, hay muchas iglesias que son estoicas, son iglesias que son humanistas porque se centran en tu capacidad de hacer. Entonces como que dejan a Cristo a un lado. Entonces es yo puedo lograrlo, yo saca el león que hay en ti, tú con tu palabra, por ejemplo, esa teología de la prosperidad de que yo hago con mis boca, que lo que yo diga con mi boca se puede hacer realidad, que es cuarta dimensión, que yo vivo en una cuarta. Entonces, todas esas teologías no pasan, eso es lo importante, que no pasan el filtro bíblico. Entonces, mira, un principio fundamental paulino dice, el estoicismo dice, yo puedo con mi capacidad, mi resiliencia, Ujú. mi dominio propio, mi razonamiento, mi control, todas estas cosas, yo puedo lograr mis objetivos. Eso es cierto, o sea, cristianismo no dice que eso no sea verdad, tú puedes lograr muchas cosas. Ahora, para lo material, sí, pero muchas veces nos damos cuenta de que muchas veces no podemos. Hacemos todos los esfuerzos y no se abren puertas. Muchas veces, por ejemplo, el que ha estado desempleado, ha buscado trabajo, le ha echado ganas, esa filosofía cheleganista y no lo logra. Entonces, ven que no, realmente no todo lo podemos, Ujú. pero el cristianismo dice algo más trascendental, dice, todo lo puedo en aquel que me da las fuerzas. Eso es diferente. Claro. Parecido no es lo mismo. Ujú. ¿Por qué en aquel? Porque cuando yo vivo bajo la voluntad de Dios, hay cosas que yo, por ejemplo, oro e intento hacer y no se dan, pero que tienen un impacto en el mundo espiritual, el mundo trascendental. Ujú. Muchas veces no predicamos en un lugar y uno dice, bueno, aquí no se convirtió nadie, pero esa palabra quedó sembrada ahí. Todo Sí. lo puedo, pero en aquel que me dio las fuerzas. Entonces, pareció no es lo mismo. Principios estoicos pueden tener, la Biblia también habla de dominio propio, pero dominio propio guiado por el Espíritu Santo. No es Ujú. como que yo puedo, no, yo puedo en aquel que me da las fuerzas. Y es muy relevante lo que estás mencionando porque, porque me hace pensar mucho, no sé si te viste esta película que le dio el Oscar a la protagonista que se llama Los ojos de Tammy Faye. No sé si Ah, la no has he visto. podido. No he tenido el tiempo, pero mi hermanita No, me la ha o sea, recomendado. de hecho yo estaba con Lucas McNamee y su esposa y ellos pusieron un reel acerca de eso y yo quedé consternada, dije, no, tengo que ver Los ojos de Tammy Faye y se ve cómo la Ok. vida de fe la puedo vivir en mis fuerzas
o en Cristo que me Mm. fortalece. Entonces, claro, tener dominio propio en la sexualidad, por ejemplo, es como, no, y no me voy a acostar, y no me voy a acostar con él. No, pues ahí me aturdo. Y, o sea, Total. no, ya no puedo. O como no No, va y a el mirar, no va a cristianismo, mirar, no va a el, mirar. O sea, el cristianismo no suprime las emociones. O sea, el cristianismo no es como que yo tengo ganas de llorar, entonces no puedo llorar. No. Jesús bramó, lloró. O sea, Jesús valida y creó y nos dio las emociones. Entonces, ¿por qué las voy a suprimir? claro, pero fíjate que ahí está un tema que es tan importante y es, yo le hablo a los jóvenes esto, no puedes vivir un cristianismo sin Cristo. O sea, suena Mm, loco, total. pero Suena hoy básico. en, sí, o sea, y ya ellos se ríen y me dicen, sí, Alex, es como una hamburguesa sin carne. Y les Total. digo, sí, o sea, pero es tan importante, pero tan olvidado. Y ahí Ujú. es ese llamado a conocer a Cristo, al Padre, al Espíritu Santo. Y yo quisiera que culmináramos con eso, querido Jonathan, invitando a la audiencia a volver a un primer amor, a conectarnos, Amén. no con algo, sino con alguien, que es la base de nuestra fe cristiana y la base de nuestra salud mental. Amén. Amigos, creo que hay que tener un balance entre lo intelectual. Hay un librito que te voy a recomendar, Ale, que quiero recomendar a la audiencia, se llama Piensa o Piense. Creo que es Piense, de John Piper. Me encanta. Te va a encantar porque yo sé que te gusta ese tipo de literatura. Y a tu audiencia también. Piense. Me gusta mucho. Ujú, Piense, sí. Este librillo, oh, me invita a mí a entender que, miren, el Señor me dio razonamiento. O sea, el ujú, Señor me dio la mente. Yo puedo cometer algo que se llama el pecado de no buscar la verdad. Puedo cometer el pecado, dice Nancy Pierce, que el pecado epistemológico, en palabras castellanas, es como que el pecado de no querer buscar la verdad. Por eso Dios te entrega a tu mente pecaminosa, dice Romanos capítulo 1, basado en Romanos 1. Entonces, mi ujú, invitación general, amigos, miren, es esto. El Señor estableció unos medios para comunicarse con la humanidad. El Señor mismo habita en nosotros. Él nos dio una promesa. Y voy a insistir mucho en esto porque es lo que estoy reflexionando este último año. Y es una cosa que pasa también, Ale, es que cuando tú le metes mucha razón, te desequilibras. Y ujú, me pasó a mí. Por eso hago tanto énfasis. Porque Pablo dice, el conocimiento te envanece también. El sí. conocimiento te hace razonar tanto que no te permite el espacio a la fe tampoco. O sea, Ujú, por eso se llama fe. Me encanta ese título del libro, ¿no? Fe razonable. O sea, hay una fe, pero la fe es una porción. La fe en su traducción más fiel es como confianza. Entonces, si tú ves sí. la palabra confianza, vas a entender mejor fe. Tengo mucha evidencia que corresponde con la realidad, es posible verdad. Entonces, yo tengo que entender que mi fe es confianza en Cristo. Es una decisión volitiva del Ujú, alma, donde yo pongo mi confianza en Cristo Jesús. Pero yo no puedo hacer esto con arrogancia o con mi capacidad. La misma palabra me dice a mí que mira, que al altivo el Señor lo mira de lejos, ujú, ¿cierto? Entonces, yo creo que al humilde lo tiene cerca, entonces es una humildad del corazón en acercarse a tu palabra, con confianza en la persona del Espíritu Santo. Repito, el Espíritu Santo te lleva a Cristo y Cristo te lleva al Padre. Hay una unidad, hay una economía en la salvación maravillosa. A mayor conciencia de la persona del Espíritu Santo en mí, yo voy a vivir de manera más placentera en mi fe, voy a tener salud mental. Es que Dios mismo, una persona que tenga el Espíritu de Dios dentro de él, no puede ser arrogante. Una persona que ame al Señor no puede ser conflictiva, chismosa. ¿Ves? Eso es poder en Cristo. Esa conjunción en Cristo es un debate entre biblistas, pero en Cristo, unánimemente, la mayoría dicen que es vivir guiado por el mismo Dios dentro de nosotros. El Espíritu Santo no es diferente esencialmente a Cristo ni a Dios Padre. Es el ujú, mismo Dios, es una unidad, un pacto de ujú. redención interno en Él. Eso te va a llevar a la verdad. Depende del Señor. Búscalo a través de los medios de gracia. La iglesia local, la oración comunitaria, la lectura de la palabra, la oración, el ayuno. Estos medios de gracia te van a hacer parecer cada día más a Cristo. Esa es la vida cristiana. Aquí tenemos una invitación de cierre maravillosa y sé que esto ha sido una porción para nuestro espíritu, también para Amén. nuestra alma. Jonathan, te agradezco enormemente por tu generosidad. Por favor, déjanos saber en dónde te pueden encontrar las personas en tus redes Ok. sociales.
Bueno, yo creo que si buscan básicamente en los buscadores, yo he hecho la prueba, Jonathan Murcia iba a aparecer en Instagram, YouTube y esas cosas. Entonces ahí como Jonathan Murcia, mis redes sociales las subdivido, ¿no? En Facebook hablo más teológicamente, o sea, respondo preguntas, hago videos sobre eso. En YouTube hablo más culturalmente, porque yo digo que la teología tiene que ser práctica, entonces tomo temas culturales, tanto en Instagram como en YouTube, como que veo una connotación cultural y trato de darle la cosmovisión bíblica. Eso es lo que hago, por ejemplo, la pregunta del estoicismo. Mucha gente habla de Ajá. estoicismo, Daddy bueno, ¿qué dice la Biblia de Yankee, Daddy estoicismo? Yankee. Daddy Yankee se convirtió, ok, vamos a hablar de Daddy Yankee. Sí. Entonces, pueden ver que mi Twitter son también reflexiones teológicas, mi vida devocional. Twitter, cada creo red social tiene una audiencia, entonces ahí me puedes encontrar Jonathan Murcia. Tengo las subdivisiones ahí. Así que por favor sigan a Jonathan en sus redes sociales y claramente esta es la primera de varias veces que estás muy Genial. invitado extravagantemente. Muchas gracias, querido A Jonathan, por ti, haber estado con nosotros. a ti por la invitación. Saludos a todos.